Recuerda suscribirte y activar la campana para mantenerte informado. Déjanos tu opinión al respecto. Saludos amigos de Central Noticias, gracias por estar acá. 1. Ramzan Kadyrov, jefe ejecutivo de la República Rusa de Chechenia, anunció el inicio de una operación especial en Ucrania y recomendó que los soldados ucranianos se rindieran al ejército de la Federación Rusa. Dijo Kadyrov, ahora se está llevando a cabo una operación especial y específica y ahora habrá un resultado concreto. Se puede decir que los ucranianos lo pidieron ellos mismos. Si alguien no puede escapar, corra rápidamente. Abandonen sus posiciones y corra hacia la Federación Rusa. Ejército. Serás aceptado, alimentado y bebido. 2. Fueron atados de pies y manos y luego se los llevaron para fusilarlos. El mercenario británico Slin habló sobre las ejecuciones masivas de civiles en Mariupol por parte de los nazis Azov. El mercenario británico capturado Aiden Slin contó cómo los civiles de Mariupol desaparecieron después de reunirse con los nazis. Admitió que vio personalmente cómo ciudadanos inocentes eran literalmente atrapados en las calles. Según el mercenario británico, alguien fue hecho prisionero simplemente porque se perdió, pero sobre todo fueron detenidos por supuestos vínculos con los rusos. Después de eso, los llevaron a la base nazi en la planta de Azovstal y luego les dispararon en el búnker remoto. 3. El primer ministro de Ucrania anunció que no se van a rendir y que darán el todo por el todo para ganar este conflicto. Recordemos que hace unas horas Rusia envió un comunicado de que se rindieran y entregaran sus armas, lo que quiere decir que Mariupol y el Donbass crecerá la tensión, pero sean ustedes los que saquen las conclusiones del siguiente informe y posteriormente dejen sus comentarios u opiniones. Gracias por estar acá y por participar en los comentarios, dejen los diferentes puntos de vista. Gracias. Aunque pareciera que Mariupol está a punto de caer en manos de las fuerzas rusas, los defensores de la ciudad siguen desafiando la orden rusa de rendirse y están dispuestos a luchar hasta el final, dijo este domingo el primer ministro ucraniano Denis Shmyhal. Todavía quedan nuestras fuerzas militares, nuestros soldados. Por lo tanto, lucharán hasta el final. Y por ahora siguen en Mariupol. Pero hay una enorme catástrofe humanitaria. Y pedimos a todos nuestros socios que apoyen y ayuden a detener esta catástrofe humanitaria en Mariupol. Un equipo de la televisión estatal rusa informó que la zona industrial de la planta Azovstal está bajo control de las tropas de la autoproclamada República Popular de Donetsk, y el Ministerio de Defensa ruso dio su propia versión del ultimátum de rendición. Se pidió al grupo ucraniano, rodeado y completamente bloqueado en Mariupol, en el territorio de la planta metalúrgica de Azovstal, que depusiera voluntariamente las armas y se rindiera para salvar sus vidas. Sin embargo, el régimen nacionalista de Kiev, según la interceptación de la radio, prohibió las negociaciones sobre la rendición, ordenando a los nazis de Azov que dispararan en el acto a todo aquel que quisiera deponer las armas entre militares ucranianos y mercenarios extranjeros. La alcaldía de la ciudad asediada estima que desde el inicio de la invasión rusa han muerto 21.000 personas, mientras que otros 100.000 ciudadanos siguen atrapados en Mariupol. Además, este domingo no se han abierto corredores humanitarios para la evacuación de civiles, pues Kiev no ha ofrecido garantías de seguridad para estas operaciones. El primer ministro ucraniano declaró que los defensores de Mariupol se niegan a rendirse, y a la inversa, un equipo de televisión ruso dijo que una zona industrial de la ciudad está bajo control de las tropas de la autoproclamada República Popular de Donetsk. Al grupo ucraniano, rodeado y completamente bloqueado en Mariupol, en el territorio de la planta metalúrgica Azovstal, se le pidió que depusiera voluntariamente las armas y se rindiera para salvar sus vidas. Sin embargo, el régimen nacionalista de Kiev, según la interceptación de la radio, prohibió las negociaciones sobre la rendición, ordenando a los nazis de Azov que dispararan en el acto a todo aquel que quisiera deponer las armas entre militares ucranianos y mercenarios extranjeros. Mientras tanto, en Kharkov, al menos 5 personas han muerto y 13 han resultado heridas en una serie de bombardeos que provocaron incendios en zonas residenciales, según informaron las autoridades locales. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que si los crímenes rusos contra la población civil continúan, se acabarán las negociaciones. Cuanto más fuertes seamos, mejor será el resultado de estas conversaciones. Cuantos más casos similares a los de Borodianka aparezcan, no habrá posibilidad de que las negociaciones se celebren realmente, ni de que se lleven a cabo.
El principal fiscal de la Corte Penal Internacional describió a Ucrania como una escena de crimen, luego de visitar la ciudad de Bucha. La noticia llega después de alarmantes reportes sobre el posible uso de armas químicas y de bombas de racimo, entre otras atrocidades. Y para hablar sobre este tema, conectamos con Luis Moreno Campo. Él fue el primer fiscal general de la Corte Penal Internacional, es consultor internacional y fellow senior de la Universidad de Harvard. Se encuentra en Malibú, California. Muy buenos días y gracias por estar aquí con nosotros en Café CNN. No, un gusto estar con ustedes. Es muy frustrante lo que pasa en Ucrania, así que a mí me tranquiliza hablar del tema, me hace bien. Gracias por llamar. Bueno, quiero que empecemos explicando qué constituye un crimen de guerra. Bueno, hay dos crímenes posibles de investigar por el fiscal en Ucrania. Uno son crímenes de guerra, que es básicamente, durante una guerra puede matar enemigos combatientes. No puede matar civiles, no puede bombardear objetivos civiles y tampoco puede matar o torturar prisioneros. Eso es básicamente un crimen de guerra, mucho más complicado, pero eso es básicamente un crimen de guerra. Después están los crímenes de lesa humanidad, que también se pueden investigar en Ucrania. Crimen de lesa humanidad es un ataque masivo o sistemático a la población civil. Eso también está ocurriendo en Ucrania, y el fiscal Karim Khan, que es la persona que está ahora en mi cargo, que yo pude hace unos años, estuvo en Ucrania ahora, está dirigiendo esa investigación. Él tiene un rol central, porque él decide, Karim Khan, el actual fiscal general, decide qué crímenes se van a investigar en Ucrania. Ahora, usted nos ha hecho esas dos diferencias, pero le quería preguntar también, esta semana el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha calificado lo que sucede en Ucrania como genocidio. Hasta ahora había evitado ese calificativo. ¿Qué distingue lo que usted me acaba de explicar, un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad, de genocidio? El crimen de genocidio es como un crimen de lesa humanidad, pero que tiene una intención especial. La intención especial es eliminar a un grupo. Y eso no creo que esté pasando en Ucrania. No sé, es raro que el presidente Biden haya hecho eso, porque Estados Unidos siempre tenía muchas dificultades en usar la palabra genocidio. No lo usó en Ruanda, sí lo usó en Darfur, pero habían hecho una investigación muy profunda primero. Ahora no sé en qué se basa, pero el crimen de genocidio exige que la persona que comete el crimen tenga la intención de exterminar un grupo. Se creó justamente a partir de la Segunda Guerra Mundial para analizar lo que pasó a diferentes comunidades como los gitanos o los judíos. Y fue claramente el crimen cometido en Ruanda. Mi siguiente pregunta, ¿cuán difícil es probar y enjuiciar un crimen de guerra? Y se lo pregunto porque me imagino que uno de los mayores retos que tienen los fiscales es encontrar testigos. La parte más difícil, porque como usted vio, las filmaciones muestran las víctimas. No es difícil probar lo que le pasó a las víctimas. Lo que es más difícil es probar quién es el responsable. Porque justamente los crímenes de guerra o los crímenes de humanidad son crímenes masivos, cometidos por mucha gente. Entonces, el tema es quién lo cometió. A veces hay evidencia de quién es la persona directamente ahí, disparando. El tema es quién más es responsable. ¿Es un general? ¿Puede ser el presidente Putin el mismo responsable del crimen de guerra? Esa es la parte más difícil, probar la relación con la cadena de mandos. Mucha gente se pregunta si Putin será finalmente, llegará a juicio, se sentará en un banquillo por todo lo que está sucediendo en Ucrania. Basada en su experiencia como ese primer fiscal de la Corte Penal Internacional, ¿qué posibilidades hay de que Putin se siente en el banquillo? Y de no hacerlo, ¿qué significa también, para qué sirven estas cortes si los culpables de estas atrocidades no se sientan en el banquillo? Bueno, estas cortes sirven para que sepamos que hay ley en el mundo, para que sepamos que lo que está pasando está mal. Para eso sirven. Cuando Hitler invadió Checoslovaquia, no había ley claramente criminal. Ahora sí hay una ley criminal. Cuando Hitler invadió Checoslovaquia y Polonia, no había un tribunal penal permanente. Se creó después Nuremberg.
como consecuencia de Nuremberg, ahora se creó una Corte Penal Internacional permanente. Sirve muchísimo, pero bueno, es como en el sistema nacional. Cuando hay un crimen, usted no dice, uy, qué bárbaro, hay un crimen, cerremos las cortes. No, cuando hay un crimen, para eso tenemos las cortes. Es como cuando alguien está enfermo. Sí, claro, la enfermedad va a seguir, pero queremos hospitales. Y los hospitales van a existir aunque la gente se muera, porque para eso los queremos. Entonces, las cortes penales internacionales son importantes porque es el comienzo de crear una comunidad mundial. Que no somos solamente mexicanos o argentinos o venezolanos, somos también latinoamericanos y somos parte de la humanidad. Y entonces hay una corte que los va a defender. Eso es lo que sirve. La pregunta suya era, ¿Putin puede llegar a estar ahí? Bueno, mire, en mi tiempo nosotros juzgamos, procesamos al presidente Bashir de Sudán. Y es un buen ejemplo porque cuando lo procesamos, mucha gente me decía a mí, ¿para qué hace eso? Nunca ve preso, es el presidente de un país. Y bueno, lo que pasa es que la justicia internacional se mete en casos muy grandes, con gente que tiene mucho poder, y en un mundo donde las autoridades creen que se pueden perdonar unos a otras. Y de hecho lo que ocurrió fue que cuando procesamos al presidente Bashir de Sudán, lo que hizo el presidente de Estados Unidos, Obama, fue decir, bueno, aprovechemos esto para negociar mejor la libertad, la independencia del sur. Putin puede ir preso, depende de qué crimen lo acuse. Por las muertes individuales que usted muestra en el noticiero, difícil que lo aprobemos a eso. Por otros crímenes puede ser. Bueno, pues le quiero agradecer muchísimo que nos haya explicado el contexto legal, que para muchos es muy complicado de entender. Era Luis Moreno Ocampo, primer fiscal general de la Corte Penal Internacional, consultor internacional y fellow senior de la Universidad de Harvard. Muy buenos días.